Ya vimos la clase pasada, la definición de adjunto de un operador y los dos métodos para obtener regla de correspondencia de adjunto de un operador. Ahora vamos a seguir como en ese sentido, pero vamos a definir un operador que se llama operador normal. Así se llama, se los presento. Y el operador normal va muy de la mano con el adjunto, porque para que un operador yo le pueda dar su apellido de normal, necesitamos que se cumpla que el operador T original con posición su adjunto sea igual al adjunto con posición T original. Nosotros de entrada sabemos que la composición en general no es conmutativa, entonces no se cumple esto en cualquier caso. Pero en caso de que se cumpla, lo único que digo es que T se llama operador normal. Y listo, eso es todo. Lo podemos dejar así en términos de la composición de la transformación, pero también lo podemos expresar con las matrices asociadas. ¿La multiplicación de matrices en general es conmutativa, sí o no? No. No, para nada. Es de lo más importante que tenemos que tener en claro de las matrices. La multiplicación no es conmutativa, pero si se cumple que la matriz asociada T por la matriz asociada al operador adjunto es lo mismo que la matriz del adjunto por la matriz de T, o sea que el orden en que hagamos la multiplicación no me altera el resultado, solo en el caso de que se cumpla, entonces decimos que el operador T es normal. Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos un operador lineal T que va de C2 a C2. Aquí se nos da la regla de correspondencia y nos preguntan que si la transformación T es normal. Ya habíamos trabajado con esta misma transformación al final de la clase anterior, donde obtuvimos el operador adjunto, T adjunto. Si no hubiéramos hecho eso antes, lo primero que tendríamos que hacer para saber si es normal es obtener el adjunto de T. Pero como ya lo tenemos, pueden revisar después cómo lo hicimos. Aquí nada más voy a escribir la regla de correspondencia del adjunto. ¿Sí? Eso ya lo habíamos calculado. Entonces nada más vamos a comprobar que se cumpla que T con posición adjunto sea igual al adjunto con posición T. Primero voy a desarrollar aquí T con posición T adjunto y lo vamos a aplicar a un vector V. Y ese vector V le voy a dar esta forma. Es un vector de C2, le puedo llamar en realidad como yo quiera, pero de una vez voy a usar esas mismas variables. ¿Ok? Entonces el vector V va a ser Z, W. Luego, por definición de composición, ¿qué aplicaríamos primero? ¿T o el adjunto? El adjunto. El adjunto. El adjunto, así es. T que se aplica al resultado del adjunto de T aplicado al vector Z, W. Y nos quedaría T por T adjunto de Z, W. Aquí está el operador adjunto que obtuvimos la clase anterior. Nada más voy a reescribir el resultado de aplicar la transformación adjunta y me da un nuevo vector de C2. A este nuevo vector de C2 le voy a aplicar la regla de correspondencia del operador T que teníamos originalmente, que nos dice que vamos a multiplicar por 2 y por i la primer componente del vector. Entonces aquí fíjense, sería 2 por i por la primer componente, pero la primer componente es todo, menos 2i por z menos w. Luego más la segunda componente, otra vez todo, z más 2i por w. Luego coma, no va a caber aquí, lo voy a escribir otra vez abajo. Luego coma, menos la primer componente. Y una vez voy a cambiar el signo, 2i por z más w menos 2 por i por la segunda componente. Bueno, trabajamos un poquito aquí con la expresión. Aquí quedaría entonces más 4 por z, luego menos 2i por w, más z más 2i por w, coma, 2i por z más w, menos 2i por z, 4 por w. Y podemos seguir simplificando ahí la expresión. 5z, 5w. Ya tenemos el resultado de
hacer T con posición T adjunto. Ahora vamos a obtener el resultado de hacer al revés. Del lado izquierdo de la composición voy a tener T adjunto y del lado derecho voy a tener AT. Ahí está, obtener T con posición T adjunto. Aquí ya no me voy a detener mucho en el procedimiento, creo que todos saben aplicar composiciones teniendo ya las dos reglas de correspondencia. Por definición de composición, aquí primero aplico la transformación T al vector Z, W. Entonces ahí nada más copio la regla de correspondencia de T original. Luego a este vector de C2 le voy a aplicar la regla de correspondencia de T adjunto. Otra vez vamos siguiendo ahí cómo se operan. Podemos desarrollar esto y podemos verificar finalmente que el resultado de T adjunto con posición T también nos va a dar 5Z, W. O sea, igual a T con posición T adjunto. Como ambos son iguales, decimos que el operador T va a ser un operador normal. Si no se hubiera cumplido, lo único que hago es que contesto que no es normal y ya se acabó. No es forzoso, decíamos que era un caso especial. Ok. Ahora, ¿qué tienen de especiales estos operadores normales? Si encontramos un operador normal, va a cumplir con los siguientes 3 puntos que lo hacen unos operadores bastante particulares. El primer punto nos dice que si obtenemos la norma de la transformación T de un vector V cualquiera, esta norma va a ser lo mismo que aplicar T adjunto del vector V y obtener de eso su norma. Punto 2. Si T aplicado a un vector V es igual a lambda veces el vector V, ¿esto a qué les recuerda? Al valor característico. Valor característico, exactamente. Entonces, si tenemos vectores V, vectores característicos asociados a su respectivo valor característico, y el operador es normal, entonces se va a cumplir que T adjunto de V va a ser igual a lambda conjugado, este es un escalar conjugado, por el vector V. En sí lo que nos dice este punto es que los valores característicos de T van a ser iguales a los valores característicos de T adjunto, pero uno el conjugado del otro. Así como está aquí. Aquí tenemos lambda y aquí vamos a tener el conjugado de lambda. Y por último, si tenemos dos vectores característicos correspondientes a la transformación T y obtenemos el producto interno entre esos vectores característicos, pero entre vectores característicos diferentes, el resultado de ese producto interno va a ser igual a 0. ¿Qué implica esta tercera propiedad? Nos dice que todos los vectores característicos que obtengamos para el operador normal, todos siempre van a ser ortogonales entre sí. Es decir, que su producto interno podemos comprobar que siempre va a dar 0. ¿Ok? Si el operador no es normal, no necesariamente los vectores característicos son ortogonales. Y lo podríamos comprobar, por ejemplo, con el operador del ejercicio anterior. Podemos obtener sus valores característicos, luego obtener los valores característicos del adjunto y comprobaríamos que son uno el conjugado del otro. También esto, ya que tenemos a los vectores característicos, también podríamos comprobar que todos son ortogonales entre sí. Siguiente subtema, definición y propiedades elementales de operadores. Fíjense la lista de operadores que vamos a ver todavía. Simétricos, hermitianos, antisimétricos, antihermitianos, ortogonales y unitarios, así como su representación matricial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareciera mucho, pero en realidad lo podemos entender con 3. Y seguramente estos nombres les recuerdan a las clasificaciones de matrices que les pedí que estudiaran. Así como hay operador simétrico, hay matrices simétricas, hay matrices hermitianas, antisimétricas, antihermitianas, hay ortogonales y hay unitarias. Entonces sí va a tener que ver con eso que estudiaron en el tema de matrices. Comenzamos a definir cada uno de estos operadores. Fíjense que nos dice sea V un espacio vectorial sobre C y luego entre paréntesis dice sobre R. O sea que esto mismo se va a aplicar
a espacios vectoriales definidos sobre el campo de los reales. Y aquí también en estos puntos voy a tener entre paréntesis el nombre del operador cuando estamos sobre R. ¿Ok? Entonces tenemos un espacio vectorial con un producto interno y un operador lineal. Se dice que la transformación o el operador T es hermitiano, entre paréntesis dice simétrico en caso de que esté definido sobre el campo de los reales, si se cumple que el adjunto de T es exactamente igual a la transformación T original. Siguiente. T va a ser antihermitiano o bien antisimétrico en el caso de que estemos sobre los reales, si se cumple que el adjunto de T es igual a menos la transformación original. Y por último, tenemos que T es unitario o bien ortogonal, si se cumple que T adjunto es igual a el inverso de la transformación T. Por lo tanto, si nos preguntan la clasificación de una transformación, lo primero que tenemos que hacer es obtener su operador adjunto. Ya que obtenemos el operador adjunto, verificamos si llegamos a la misma transformación T, o bien si es la transformación T multiplicada por -1, o bien si se trata de la transformación inversa. Aquí tendríamos que obtener dos cosas, tanto el adjunto como la transformación inversa y comparar a ver si son iguales. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos un operador que va de C2 a C2. Esta regla de correspondencia, y nos preguntan si entra dentro de alguno de los 6 tipos de operadores que definimos en la diapositiva anterior, considerando producto interno usual en C2. Y aquí no les mencioné, pero esta transformación va a estar definida sobre el campo de los complejos. Me regreso tantito para ir descartando algunas cosas. Si estamos sobre el campo de los complejos, el operador solamente lo podré clasificar como hermitiano, antihermitiano o unitario. Descarto que sea simétrico, antisimétrico y ortogonal. Estos solo funcionan cuando el campo son los números reales. En nuestro caso, solamente puede ser uno de estos tres. Y no forzosamente un operador va a ser uno de estos tres tipos. No puede que no cumpla con nada de esto y simplemente no tendría una clasificación. Por eso les decía también que prácticamente podemos dividir esta lista de operadores en tres, y ya dependiendo si es sobre reales o sobre complejos, pues ahí elegimos el nombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es obtener la regla de correspondencia del operador T adjunto. ¿Cómo vamos a obtener ese adjunto? Pues ahí ya como ustedes quieran, si quieren utilizar definición o si quieren utilizar el teorema de la matriz asociada a T. Yo voy a elegir el segundo método, el de la matriz asociada a T. Entonces necesitamos una matriz asociada a T referida a la base ortonormal. Como ya vimos la clase anterior, cuando estamos en el espacio vectorial de C2 y tenemos producto interno usual, que es el caso de este ejercicio, la base ortonormal coincide con la base canónica, 1,0 y 0,1. Así que directamente nos vamos a obtener la matriz asociada a T con esa base. Aplicamos T al primer vector de la base. Aquí arribita les puse la regla de correspondencia de T. ¿Cómo quedaría el resultado? 1,i. 1,i, muy bien. Y luego eso como combinación lineal de los vectores de esa misma base, es decir, igual a alfa, beta. ¿Cuánto vale alfa? 1. ¿Y beta? I, muy bien. Eso ya sería la primera columna de la matriz asociada a T. Ahora aplicamos T al segundo vector de la base. ¿Cómo queda? I,1. Muy bien. I,1, y eso también como combinación lineal de los vectores de la misma base. Aquí también nos quedará que alfa es igual a I y beta es igual a 1. Entonces formo la matriz asociada a la transformación. Queda como columnas, recuerden, alfa y beta y luego alfa, beta. Ahora voy a obtener la matriz conjugada transpuesta de esta matriz de aquí para poder obtener el operador adjunto. Entonces, M asociada al operador adjunto
va a ser igual a la conjugada transpuesta. Si transpongo, nos quedaría exactamente igual, ¿no? Eso es solamente de transponer. Cambiar renglón por columna, pero luego también hay que conjugarlo. Y ese conjugado únicamente afecta la parte imaginaria, es decir, ahí y ahí, aquí abajo. Luego aplicamos el teorema que vimos la clase pasada, que nos dice que la matriz asociada a la transformación adjunta por el vector de coordenadas en base V es igual a T adjunto de V en base V también. Nos falta obtener el vector de coordenadas de V. Para obtener un vector de coordenadas, ustedes ya saben cómo se hace, hay que hacer una combinación lineal y obtener los escalares. Nada más que aquí el vector V es el vector genérico del espacio vectorial. Si nuestro espacio vectorial es C2, pues propongo un vector genérico de C2. Yo aquí lo propuse como X, Y. Si no, lo pueden proponer como A, B o como Z, W, como ustedes quieran. Entonces, V es igual a X, Y. Luego eso como combinación lineal de los vectores de la base B. Es la base canónica, entonces nos queda alfa y beta. Y finalmente, de aquí, alfa es igual a X y beta es igual a Y. Por lo tanto, el vector de coordenadas va a ser simplemente X y Y. Ahora sustituimos en nuestro teorema y hacemos la multiplicación. Aquí está ya la matriz conjugada transpuesta, aquí está el vector de coordenadas y la multiplicación, ¿cómo quedaría? Renglón por columna. En la primera posición nos queda X menos Y por y luego nos queda menos X, menos Y por X, perdón, más Y. Y del teorema eso es igual a T adjunto de V en base B. Para extraer a la transformación adjunta de V, tendríamos que hacer una combinación lineal con los vectores de la base B, pero como es la base canónica, voy a dar ya directamente cómo quedaría la transformación. T adjunto de un vector V, o sea, T adjunto de un vector X, Y, es igual a X menos Y por Y, menos Y por X, más Y. Ahora, ya que tenemos la regla de correspondencia de T adjunto, lo vamos a comparar con la transformación T original. Aquí está arribita. ¿Son iguales? No. ¿Uno es el negativo del otro? Tampoco uno es el negativo del otro, no coincidiría. Ya nada más nos falta ver si el adjunto coincide con la transformación inversa de T. Entonces vamos a recordar otra vez cómo se obtiene transformación inversa. Ok, aquí ya comparamos con T, no son iguales, entonces descarto que sea hermitiano, descarto también que sea antihermitiano. Ahora sí, obtengo T inversa de la transformación. Como ya teníamos a la matriz asociada a la transformación, hay que obtener la matriz inversa de esta matriz. Y para obtener matrices inversas de 2 por 2, es bien rápido, es bien fácil. Sería 1 entre el determinante de esta matriz. La matriz inversa de T va a ser igual a 1 entre el determinante, cambio de lugar y cambio de signo en la diagonal secundaria. Lo puedo dejar así con un medio factorizado o bien lo expreso como está aquí, ya multiplicando cada término, cada elemento por un medio. Luego, en el procedimiento para obtener transformaciones inversas, utilizábamos este teoremita que nos dice que la matriz asociada a T inversa por el vector W en base B es igual a T inversa de W en base B. Nos falta proponer quién es el vector W. Lo bueno aquí es que como son operadores, el espacio vectorial no va a cambiar. Entonces, lo único que hago es fijarme qué espacio vectorial estamos trabajando. En este ejercicio es espacio C2 y propongo un elemento genérico de C2. Por ejemplo, X, Y. Y tampoco me voy a desgastar haciendo la combinación lineal con la base B para obtener el vector de coordenadas. Si la base B
es la canónica, ¿cómo queda el vector W en base B? Rápido, así sin hacer nada. Ahí está. La matriz asociada a la transformación inversa por el vector de coordenadas X y Y. Nada más hacemos la multiplicación. Primer renglón por columna. X medios menos Y por Y medios. De una vez lo voy a escribir así. Y por Y entre 2. Todo entre 2. Luego menos Y por X más Y, todo entre 2. Que ese sería el... Y eso es igual, de acuerdo al teorema, a t a la menos 1 del vector W en base B. Otra vez, para extraer a la transformación inversa, hago una combinación lineal con los vectores de la base B. Pero eso ya va a ser muy rápido porque la base B es la canónica, entonces directamente t a la menos 1 es igual a 1 medio de X menos Y medios de Y. Nada más aquí está escrito un poquito distinto, pero es lo mismo de aquí. Comparen la transformación inversa con la transformación adjunta. Evidentemente no son iguales, por lo tanto, concluimos que la transformación no se va a clasificar en ninguno de los 6 tipos que vimos. No es simétrica, antisimétrica, ortogonal, hermitiana, antihermitiana ni unitaria. No entra dentro de ninguna de esas clasificaciones, entonces pues ya no pasa nada, no es a fuerzas que todos los operadores deben caber en esta clasificación. Parece bastante laborioso y sí lo es, entonces les voy a enseñar otra forma más rápida de clasificar a los operadores. Nos dice que si tenemos una representación matricial de la transformación T referida a la base B, se va a cumplir que T adjunto es igual a T si A con asterisco es igual a... ¿Qué quedamos que era el asterisco? Conjugado transpuesta. Muy bien, conjugada transpuesta. Es decir, vamos a obtener la matriz asociada a la transformación, luego obtengo su conjugada transpuesta, y si llego a la misma matriz asociada a T, entonces clasifico al operador como ¿quién? Hermitiano o bien simétrico en caso de que esté definido sobre R. Siguiente. Adjunto igual a menos T. Esa clasificación era anti-hermitiano o bien antisimétrico. Eso se va a cumplir si y solo si A conjugada transpuesta es igual a menos la matriz A asociada a T. Y por último, para que el operador sea ortogonal o unitario, se va a cumplir que el operador ya sea unitario o ortogonal cuando A conjugada transpuesta sea igual a la matriz A inversa. Y justamente en sus clases de álgebra, cuando vieron clasificación de matrices, una matriz hermitiana era aquella tal que su conjugada transpuesta fuera la misma matriz A. En el caso de que la matriz tenga solamente elementos reales, esto equivaldría a decir la matriz simétrica. Igual la clasificación de antihermitiano era una matriz A tal que su conjugada transpuesta coincidiera con el negativo de A. Y en el caso de las matrices unitarias y ortogonales, era tal que la matriz inversa era simplemente la conjugada transpuesta. Así que vamos a recordar esa parte. Ya sé que les pedí que lo estudiaran, pero voy a hacer un repaso así muy rápido. Una matriz simétrica es aquella tal que A es igual a A transpuesta. Ejemplos de matrices simétricas. Aquí les coloco una matriz simétrica de 3 por 3. En la diagonal principal yo escribo lo que yo quiera. Menos 1, 2 y 7. En el triángulo superior también escribo lo que yo quiera. 6, 0, 4. ¿Y qué numerito escribiría aquí para que sea simétrica? 6. 6. Abajo del 6, 0. 0 y este 4. 4. Exacto. Este sería ejemplo de matriz simétrica y podemos ver cómo el triángulo superior de la matriz se refleja o se corresponde con el triángulo inferior. En otras palabras, si obtenemos la matriz A transpuesta, lo pueden comprobar, intercambian renglones por columnas
van a llegar a la misma matriz A, como si no le hubieran hecho nada. Este es otro ejemplo de matriz A simétrica, igual diagonal principal lo que sea, triángulo superior lo que sea, y luego reflejo el triángulo superior en el triángulo inferior, y es lo mismo que A transpuesta. Ahora, una matriz antisimétrica, la definición nos dice que va a ser tal que la matriz A antisimétrica sea igual a menos A transpuesta. Un ejemplo de matriz antisimétrica sería esto que estoy colocando aquí. Aquí todas las matrices antisimétricas tienen la particularidad de que en la diagonal principal únicamente tienen ceros. Todos los elementos de la diagonal deben de ser ceros, si no ya no va a funcionar. Y el triángulo superior se refleja en el triángulo inferior, pero cambiando el signo. Son uno el negativo del otro. De tal manera que si obtenemos la transpuesta de esta matriz, el resultado va a coincidir con menos la matriz A, o bien menos A transpuesta va a ser igual a la matriz A original. Luego vieron matrices ortogonales. Estas eran matrices muy especiales, tales que la matriz inversa de una matriz ortogonal coincide con la matriz transpuesta. Y no es tan sencillo sacarnos de la manga una matriz que sea ortogonal. O sea, para adivinar una matriz cuya inversa sea la transpuesta no es tan fácil, hay que pensarle un poquito más. Lo podemos ver así, o lo podemos ver como que A por A transpuesta me da como resultado a la matriz identidad. ¿Sí? Obviamente porque A transpuesta es la inversa de la matriz A. Y se pueden acordar con este meme. Cuando el producto de la matriz real por su transpuesta es igual a la matriz identidad, decimos Ortogonal. ortogonal. Sí. Vamos con las hermitianas, antihermitianas y unitarias. La matriz, brutal, exacto. La matriz hermitiana es tal que se cumpla que su conjugada transpuesta es igual a la misma matriz A. Se parece un poquito a las simétricas, pero aquí ya estamos trabajando más con elementos complejos. Un ejemplo de matriz hermitiana sería el siguiente. Fíjense que los elementos de la diagonal principal son todos números reales. Aquí no puedo tener números complejos o ya no funciona. Luego el triángulo superior, ¿cómo se refleja en el triángulo inferior? A ver, comparen este con este. El conjugado. El conjugado uno del otro. Así es. Y si ustedes obtienen la matriz conjugada transpuesta de esto, intercambian renglones por columna y luego conjugan todos los términos, van a llegar a la misma matriz A, así como si no le hubiéramos hecho nada. Entonces esta matriz la clasifico como hermitiana. En el caso de las antihermitianas es parecido, nada más que aquí la matriz antihermitiana A es igual a menos la matriz A conjugada transpuesta. ¿Y cómo se ven esas matrices? Se verían más o menos así. En la diagonal principal tengo solamente números imaginarios. El 0 puede ser imaginario o real, dependiendo cómo lo clasifiquemos. Y el triángulo superior, ¿cómo se refleja en el triángulo inferior? Así es, me cambia el signo únicamente a la parte real. De manera así muy informal, estaríamos hablando de que este es menos el conjugado de este. O sea, si obtenemos menos el conjugado de 5 más i, tendríamos menos 5 menos i, y finalmente menos 5 más i. Eso sería como muy formalmente, pero lo pueden ver así, que nos cambia nada más el signo en la parte real. Y si obtenemos la matriz conjugada transpuesta de esta matriz A, va a coincidir con menos la matriz A. En otras palabras, A es igual a menos A conjugada transpuesta. Por eso solamente puedo tener números imaginarios en la diagonal principal, si no, esto ya no funciona. Y por último teníamos a las matrices unitarias, se parecen a las ortogonales, solamente que aquí la matriz inversa de A va a ser igual a A conjugada transpuesta, o bien A por A conjugada transpuesta me da como resultado la matriz identidad.
Igual que con las matrices ortogonales, no es tan sencillo sacarse una matriz unitaria de la manga y decir, ah, bueno, aquí me invento una. No, no es tan rápido. Hay formas de obtener matrices unitarias y ortogonales, pero ahorita no es el tema, solamente vamos a recordar esto. Ahora veámoslo con un ejemplo para que vean que va a estar bien rápido si trabajamos con matrices en lugar de el adjunto. Tenemos el operador T que va de R2 a R2. Aquí no me tienen que decir que está definido sobre los reales porque R2 solamente es espacio vectorial sobre los reales. Y nos dan la regla de correspondencia. Nos preguntan que si es simétrico respecto al producto interno usual, o sea, producto punto, en R2. Yo descartaría de entrada que fuera hermitiano, antihermitiano y unitario porque está sobre R. Únicamente me quedo con simétrico, antisimétrico y ortogonal. Pero aquí me preguntan ya directamente que si es simétrico. Es lo único que nos importa ahorita. Lo que vamos a hacer es obtener la matriz asociada a T. Siempre en estos ejercicios, siempre es con base ortonormal. ¿Y cuál es la base ortonormal? En R2. 1,0 y 0,1. Así es la base canónica, 1,0 y 0,1. Estos vectores son perpendiculares entre sí y son unitarios. Recuerden que esto únicamente lo aseguro porque me están diciendo que el producto interno es el usual. Si fuera otro producto interno, parto de aquí, pero esto ya no va a ser la base ortonormal. Hay que hacer todo el procedimiento de ortonormalización. Aplicamos T a cada uno de los vectores de la base y el resultado como combinación lineal de esos mismos vectores. Aquí arribita está la transformación T. ¿Quién es T de 1,0? 1,2. Muy bien, 1,2 y eso es combinación lineal de los vectores de esa misma base. O sea, alfa, beta. ¿Cuánto vale alfa? 1. 1 y beta. 2. 2. Ahora, ¿cuánto vale T de 0,1? 2, menos 3 y esto también lo hago combinación lineal. Me va a quedar también alfa, beta y ya aquí alfa es igual a 2 y beta igual a menos 3. Por lo tanto, la matriz asociada a T va a ser como columna 1, 2 y 2 menos 3. ¿Puedo clasificar a esa matriz como simétrica? Si tengo duda, me voy a la definición de matriz simétrica. La definición me dice que si yo transpongo esta matriz, o sea, intercambio renglones con columnas, tengo que llegar a la misma matriz. Eso se cumple, lo pueden ver aquí. Por lo tanto, ya no es necesario que obtenga al operador adjunto. Lo único que me preguntaron era la clasificación, entonces yo contesto que el operador es simétrico, ya que está asociado a una matriz simétrica. Algunas propiedades de este tipo de operadores especiales. Si se cumple que el operador sea hermitiano o simétrico, todos los valores característicos van a ser reales. Independientemente si estamos sobre el campo de los reales o sobre los complejos, si el operador es hermitiano, se puede comprobar que todos los valores característicos son reales. Si tenemos operador antihermitiano o antisimétrico, independientemente otra vez de que esté definido sobre los reales o sobre C, cuando yo obtenga los valores característicos, vamos a ver que todos ellos van a ser imaginarios. Y por último, si tenemos un operador ortogonal o unitario, se va a cumplir que el valor absoluto de los valores característicos va a ser igual a 1. O sea, solamente puedo obtener valores característicos ya sea 1 o menos 1. Eso es lo que nos dice aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un operador que va de C2 a C2. Este está definido sobre los complejos. Aunque no me digan aquí, yo ya les estoy diciendo que está definido sobre C. Nos pregunta si es hermitiano respecto al producto interno usual en C2, dada esta regla de correspondencia de T. Si es hermitiano, solamente podrían ser valores característicos reales. Eso vamos a contestar. No necesariamente nos pide obtener los valores característicos, pero si tenemos duda lo hacemos.
Entonces, para clasificarlo, ya vimos que es más fácil a partir de la matriz asociada T. Voy a obtener la matriz asociada T a partir de la base ortonormal de C2 con producto interno usual. Esta también es la base estándar, ya no tengo que hacer nada. Simplemente aplico la transformación T a cada uno de estos vectores y el resultado como combinación lineal de esta misma base. Nos va a quedar alfa, beta, y aquí alfa es igual a 2, beta igual a 2 menos i. Esta va a ser mi primer columna de la matriz. Luego T de 0,1, pueden verificar aquí con esta regla de correspondencia que da como resultado 2 más i, 0, y eso es igual a alfa, beta. Y esto ya me va a dar la segunda columna de la matriz. Por lo tanto, M asociada a T va a ser 2 menos i. Acuérdense de escribir como columna, si no ya va a estar mal. 2 más i y 0. Podemos clasificar a esa matriz como hermitiana. Si nos vamos a la definición de matriz hermitiana, la matriz M debe ser igual a la matriz conjugada transpuesta. Si lo hacen, van a ver que llegan a lo mismo. O bien, las características de una matriz hermitiana nos dice que en la diagonal principal tengo solamente números reales y el triángulo superior se refleja en el triángulo inferior como uno el conjugado del otro, así como está aquí. Entonces clasificamos a la matriz como hermitiana, por lo tanto, el operador también lo clasifico como operador hermitiano. Y si es un operador hermitiano, de acuerdo al teorema, todos los valores característicos serían reales. ¿Ok? Aunque estamos definiendo sobre el campo de los complejos, los valores característicos son reales. Pero como sé que no me creen, y vamos a hacer un repaso de cómo obtener valores característicos, vamos a obtenerlos. Obtener los valores característicos, ahí ya saben que es con polinomio característico que se obtiene de restar lambda en la diagonal principal de la matriz asociada T. Y el determinante de eso me va a dar el polinomio característico. Sería 2 menos lambda por menos lambda menos 2 menos i por 2 más i. Si desarrollamos todo este polinomio, porque así como está no puedo saber las raíces, lo desarrollo y pueden verificar que queda lambda cuadrada menos 2 lambda menos 5. ¿Y cuáles son las raíces de este polinomio? 1 más raíz de 6 y 1 menos raíz de 6. ¿Esos son números reales? Sí. Son irracionales, pero son reales. Se demuestra que en efecto el operador T tiene valores característicos reales, así como cualquier operador que clasifiquemos como hermitiano.